El boxeo es posiblemente la metáfora más pura de la existencia humana. Es un deporte de verdades absolutas donde no existe el equipo para compartir la culpa ni un campo lo suficientemente grande para esconderse. Cuando un hombre sube esos 3 escalones y cruza las cuerdas, firma un contrato táctico con el destino. Acepta que, durante los próximos 30 o 45 minutos de su vida, estará en manos de su preparación, de su voluntad y, sobre todo, de la misericordia de un extraño. Sin embargo, hay noches en las que ese contrato se rompe, noches donde el deporte se desvanece y lo que queda es una exhibición de horror que nos obliga a apartar la mirada. Todos buscamos la gloria, el knockout cinematográfico que se repite 1000 veces en las redes sociales, pero rara vez nos detenemos a pensar en el precio que se paga cuando la campana no suena a tiempo. ¿Qué sucede cuando el ring deja de ser un escenario de triunfo para convertirse en una escena de crimen o en una sala de emergencias? ¿Dónde termina el honor y empieza la negligencia? Hoy vamos a entrar a los rincones más oscuros de este deporte. Vamos a analizar esos momentos donde la línea entre el guerrero y la víctima se borró para siempre, dejando tras de sí vidas rotas, familias destruidas y un deporte que tuvo que cambiar sus reglas para no morir de vergüenza. Estas historias no solo son crónicas de dolor, son advertencias grabadas con sangre sobre lo que ocurre cuando el espíritu humano se niega a rendirse, incluso cuando el cuerpo ya ha dicho basta. En la era moderna, el boxeo se ha profesionalizado bajo una estructura de seguridad que, en teoría, debería proteger al atleta. Hay médicos en el ring, árbitros capacitados, vendajes reglamentarios y pesajes estrictos. Entonces, ¿por qué siguen ocurriendo estas tragedias? La relevancia de este análisis hoy en día es crítica, y con el auge de las artes marciales mixtas y el regreso de los combates de exhibición entre leyendas mayores de 50 años, el debate sobre la seguridad cerebral y la ética del castigo está más viva que nunca. A través de estos casos emblemáticos que te voy a contar el día de hoy, hubo uno que cambió la estructura legal del deporte. Exploraremos cómo la traición, la negligencia, el odio personal y el valor desmedido pueden transformar un evento deportivo en una tragedia nacional. No solo es hablar de quién cayó, es analizar por qué nadie lo levantó antes de que fuera tarde. Veremos cómo una palabra puede ser más letal que un golpe de poder y cómo un entrenador puede amar tanto a su pupilo que debe tomar la decisión más dolorosa de su vida para intentar salvarlo de sí mismo. Iniciamos en el Madison Square Garden, junio de 1983. Billy Collins Jr. era el prototipo del héroe americano, joven, invicto, con una cabellera rubia y una pegada que prometía llevarlo a lo más alto de la división de los pesos welter. Frente a él estaba Luis Resto, un boxeador jornalero, talentoso pero considerado solo un escalón para que Collins subiera al siguiente nivel. Lo que nadie sabía es que el entrenador de Resto, Panama Lewis, había decidido que esa noche su peleador no podía perder sin importar el costo moral. Lewis es una figura obscura y manipuladora en la historia del boxeo. Entró al vestidor con una misión criminal. Retiró una onza de relleno de cada guante de Resto y, según confesiones posteriores del propio boxeador, empapó los vendajes en una solución que lo convirtió en proyectiles sólidos. El combate fue una carnicería. Durante 10 asaltos, Collins recibió impactos que no sonaban a guante contra piel, sino a martillo contra mármol. Al final de la pelea, el rostro de Billy Collins Jr. no era el de un boxeador derrotado, era el de una víctima de un asalto violento. Sus ojos estaban completamente cerrados por la inflamación y su piel estaba lacerada de una forma que los médicos presentes no lograban explicar. El fraude se descubrió cuando el padre de Collins estrechó la mano de Resto y sintió que no había nada más que cuero y mano debajo. El grito de Billy Collins Sr. pidiendo que confiscaran los guantes aún resuena en las grabaciones de la época como el inicio de un funeral anunciado. Las consecuencias de esta traición fueron devastadoras. Collins nunca volvió a ver bien. Un desgarro irreversible en el iris le prohibió volver a boxear. Sin el único propósito que conocía en la vida, Billy entró en una espiral de depresión y alcoholismo que terminó menos de un año después, cuando estrelló su auto en un barranco. Para su familia no fue un accidente.
sino el asalto número 11 de una pelea que nunca debió de ocurrir. Luis Resto y Panama Lewis fueron a prisión, pero la mancha que dejaron en el boxeo es permanente. Este caso nos enseña que el boxeo es sagrado porque se basa en la igualdad de condiciones bajo el mismo riesgo. El análisis de este caso nos obliga a preguntarnos sobre la supervisión en los vestidores y la confianza ciega que los peleadores depositan en sus equipos. ¿Realmente te estás rodeando de gente confiable? Y si el caso de Collins fue una tragedia de malicia externa, el de Emil Griffith y Benny Kid Barrett fue una tragedia de odio interno y presiones sociales. Estamos en 1962, una época donde la masculinidad en el deporte era monolítica y cualquier desviación era castigada con el ostracismo. Emily Griffith era un hombre complejo, un diseñador de sombreros de mujer durante el día y un campeón mundial de boxeo por la noche. Los rumores sobre su sexualidad circulaban en voz baja, pero Benny Kid Barrett decidió usarlos como arma psicológica durante el pesaje de su tercer encuentro. Al tocar y ofender a Griffith frente a la prensa, Barrett no solo insultó al hombre, sino que activó una furia que Griffith había pasado años reprimiendo. El combate se desarrolló bajo una tensión eléctrica. En el asalto 12, Griffith encontró el momento, acorraló a Barrett contra las cuerdas y desató una ráfaga de golpes que la televisión nacional transmitió en vivo a millones de hogares. Fueron 29 golpes en pocos segundos. Barrett quedó atrapado entre las cuerdas, inconsciente pero sin poder caer, lo que permitió que Griffith siguiera golpeando una cabeza que ya no ofrecía resistencia. El árbitro Ruby Goldstein, paralizado por la brutalidad de la secuencia, tardó una eternidad en intervenir. Barrett murió 10 días después y con él murió también una parte de Griffith. Este evento cambió la percepción del boxeo en la televisión estadounidense, provocando que el deporte fuera retirado de las transmisiones regulares durante años. Pero el análisis profundo radica en la cita que Griffith dejó para la posteridad: "Mato a un hombre y el mundo me perdona. Amo a un hombre y el mundo me considera un pecador". Griffith pasó el resto de su vida atormentado no solo por la muerte de Barrett, sino por la realidad de que su identidad fue la que cargó esos guantes de plomo. Es una historia sobre cómo el contexto social puede transformar un deporte de contacto en una ejecución motivada por la vergüenza y la ira. Aquí, la tragedia no fue la técnica, sino la humanidad rota de ambos hombres. Continuamos con el caso de Pritchard Colón. Es quizás el más doloroso de la era moderna por una razón. Fue una tragedia que se desarrolló frente a nuestros ojos en cámara lenta, con múltiples oportunidades para ser detenida. Pritchard era el orgullo de Puerto Rico, un joven educado, carismático y con un talento técnico envidiable. En octubre de 2015 se enfrentó a Terrell Williams en Virginia. Durante toda la pelea, Williams utilizó una táctica ilegal y peligrosa: golpes directo a la nuca, conocidos como golpes de conejo. Estos impactos son ilegales porque ahí se encuentra el hueso occipital, que es la zona más vulnerable del cráneo y es donde el cerebro es más propenso a lesiones fatales. Pritchard se quejó con el árbitro Joe Cooper, se tocaba la nuca, pedía clemencia reglamentaria, pero Cooper solo restó un punto a Williams y permitió que la pelea continuara. Incluso el médico del ring, tras ser consultado por Pritchard sobre mareos, le dio luz verde para poder seguir. Al final del combate, Pritchard estaba desorientado. Su propia esquina tuvo que ayudarlo a caminar. En el vestidor colapsó y entró en un coma del que nunca despertaría por completo. Pritchard Colón es un símbolo de la lucha por la vida, pero también es un recordatorio viviente de la incompetencia institucional que hay en el boxeo. Lo que hace a este caso tan analítico es el fallo sistémico. No fue un accidente fortuito. Fue una cadena de negligencias donde el árbitro falló en hacer cumplir las reglas, el médico falló en su diagnóstico preventivo y la esquina falló en leer el lenguaje corporal de su peleador. Pritchard no murió, pero su vida como la conocía fue borrada. El análisis aquí debe ser una crítica feroz a las comisiones atléticas que priorizan el espectáculo sobre la integridad física. La tragedia de Pritchard cambió la forma en que se sancionan los golpes de conejo, pero el costo fue demasiado alto. Un joven brillante confinado a una silla de ruedas por no haber sido escuchado cuando gritaba por su seguridad. Si Pritchard Colón representa la negligencia externa, Maxim Dadashev representa el conflicto interno entre la lealtad y el deber. Dadashev era
era un guerrero ruso de una voluntad inquebrantable. En 2019 se enfrentó al pegador puertorriqueño Subriel Matías en una eliminatoria por el título. Matías es un peleador con una pegada de granito, y desde el sexto asalto, Dadashev empezó a absorber un castigo inhumano. Sin embargo, Maxim no sabía cómo retroceder. Su rostro estaba transformado, pero sus ojos seguían fijos en su rival. El clímax de esta historia no ocurre durante la pelea, sino en el minuto de descanso entre el asalto 11 y 12. Su entrenador, un hombre que ha visto de todo en este deporte, se dio cuenta de que Maxim ya no estaba ahí. El diálogo captado por las cámaras es una de las piezas más tristes de la historia del deporte. Su entrenador le dice: "Voy a detenerla, Max. Por favor, déjame hacer esto. Te están pegando demasiado, por favor, mírame". Maxim no respondía, solo miraba al vacío negándose con la cabeza casi por instinto. Su entrenador, con lágrimas en los ojos, ignoró la voluntad del peleador y tiró la toalla. A pesar de que su entrenador hizo lo correcto, el daño ya era irreversible. Dadashev murió días después por lesiones cerebrales. La reflexión aquí es profunda. ¿Es posible salvar a un boxeador de sí mismo? La relación entre un entrenador y su pupilo es de una confianza absoluta, y su entrenador demostró que el mayor acto de amor en el boxeo es ser el villano entre comillas que detiene la pelea cuando el guerrero ya no puede decidir por su cuenta. Este caso nos obliga a analizar la cultura del guerrero y cómo a veces el exceso de valor es el camino más rápido hacia la tumba. Después de recorrer estos pasillos oscuros de la historia del boxeo, queda una pregunta incómoda en el aire: ¿por qué seguimos mirando el boxeo? ¿Por qué nos apasiona tanto este deporte que tiene el potencial de destruir vidas de una forma tan absoluta? La respuesta quizá reside en que el boxeo nos muestra lo mejor y lo peor de la condición humana en un entorno controlado que a veces pierde el control. Admiramos la valentía de Dadashev, lloramos con la injusticia de Pritchard Colón y sentimos la redención esquiva de Griffith. Estas tragedias no deberían hacernos odiar el boxeo, sino respetarlo cada vez más. Cada que veamos a dos peleadores subir al ring, debemos recordar que están poniendo en juego todo lo que son. El boxeo es épico porque el riesgo es real, pero como sociedad y como comunidad de deportes de combate, tenemos la obligación de exigir que la protección sea tan profesional como el espectáculo. La tragedia es parte de la historia del ring, pero la negligencia no debería serlo nunca. Al final del día, los boxeadores no son solo atletas, son seres humanos con familias que los esperan en casa. Que estas historias sirvan para que la próxima vez que un entrenador tenga la toalla en la mano, no dudemos ni un solo segundo en aplaudir su decisión de salvar una vida. Si has llegado hasta aquí, es porque entiendes que el boxeo es mucho más que golpes, es un análisis constante de la resistencia humana. Estas historias son difíciles de procesar, pero son esenciales para entender la ética de lo que amamos ver. Me gustaría saber tu opinión de cuál de estos casos crees que pudo evitarse con mayor facilidad. ¿Crees que las reglas actuales son suficientes o el boxeo necesita una nueva reforma aún más profunda para proteger a sus atletas? Déjame tu análisis en los comentarios, siempre con el respeto que estas historias merecen. Si este tipo de contenido profundo y narrativo te ayuda a ver el deporte desde otra perspectiva constructiva, considera suscribirte. Aquí no solo analizamos peleas, analizamos las vidas que se entregan por este deporte. Gracias por acompañarme en este recorrido por las sombras del ring. Nos vemos en el próximo video aquí en tu canal de confianza, Entre Rounds. Bye.